de la adicción. Primero, si quieres, vemos qué es la adicción a las drogas. Ok, sí. La adicción a las drogas es una enfermedad secundaria, Joel, como el alcoholismo, como la ludopatía, como la adicción al sexo, como la adicción a las personas o a las ideas. Es una enfermedad secundaria que obedece a la enfermedad primaria que se llama trastorno de adicción, el cual es multifactorial, es emocional, es orgánico, físico pues, biológico, neurobiológico, ahorita lo vamos a explicar, y social y ambiental también. Es decir, desde todos los puntos podemos analizar el trastorno de adicción como una enfermedad y como una psicopatología. Un enfermo de adicción, Joel, no es un mequetrefe, no es un sinvergüenza, es una persona enferma. Y tiene que ser tratada como diabetes. Totalmente. Como si tuviera cáncer. Y tiene que ser tratada, y la familia tiene que estar al tanto de lo que es la enfermedad para poder cooperar, porque si no sabe qué es la enfermedad, entonces se entorpece la rehabilitación del adicto. Lo habrás visto en muchas ocasiones. Sí, ok. Entonces, está la adicción a las drogas, pero entonces está la adicción también a las personas. Así es. Que es como que esa relación tóxica, ¿no? Vamos a decirlo así. Lo que pasa es que el usuario de drogas tiene diferentes vías, digamos así, para enfermarse. Hay personas que son consumidores fuertes y consumen y no les pasa, no tienen una manifestación del consumo hasta que el tiempo hace su trabajo, y entonces esa tolerancia va cediendo. La persona cuando quiere dejar la sustancia ya no puede, es el consumidor fuerte, ¿no? Okay. Y hay personas, Joel, también que son consumidores alergénicos, es decir, en cuanto ingresa una dosis a su sistema, hay un cambio y hay un descontrol, una explosión dopaminérgica, me siento feliz, me siento Superman, puedo con todo, y ese tipo de cosas. Hay un cambio inmediato. Hay otro que es el toxicodependiente, digamos que emocionalmente. Okay. Si se siente contento, necesita sustancia. Okay. Si se siente triste, necesita sustancia. Si está asustado, necesita sustancia. Que supongo que es una de las cosas que hace que el adicto recaiga. ¿Sí? Se siente mal, se siente dolor, a lo mejor siente un dolor, se siente triste él, y es por eso que dice, ¿sabes qué? Unas dosis. Sí, porque todo lo relaciona con la sustancia. Todo lo relaciona con la sustancia. Y en cuarto lugar está el adicto que tiene un trastorno ya de nacimiento, Joel. Tiene una dualidad, tiene un trastorno dicotómico, es decir, nunca se siente bien con nada. Está siempre en contra de todo y a favor de nada, y la única manera en que cree que puede funcionar, pues es intoxicado. Entonces, esas personas, lo habrás visto tú, Joel, cuando tienen un proceso de rehabilitación en un centro de rehabilitación, cuando salen, creen que están curados. Al adicto se le olvida que es adicto. Sí. Se le olvida que es adicto y cree que ha estado en un tratamiento y que sale libre ya a sus actividades y que no tiene que estar en contacto con el programa. No, te voy a decir una cosa, Oscar, que yo he visto. Al mes de que el muchacho llega al centro, ya en consejería me platica, no, güey, es que yo ya estoy bien. Claro, ya se siente bien físicamente, ya él se ve en un espejo y otra vez su cara, ya se ve rellena aquí la carnita, ya no tiene esos dolores en la nuca, ese dolor de huesos, ese dolor de espalda que tanto mencionamos los adictos. Bueno, diferentes situaciones, y ya me dice a mí, ¿sabes qué? No, güey, es que yo no sé mi mamá por qué me tiene aquí. Sí. Si nada más, pues sí me estaba fumando 1,000 pesos en una sentada, pero pues yo ya estoy bien, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí, me dice. Sí, claro que sí. Y luego tiene una condición dicotómica, una dualidad, el adicto, que es lo que yo siempre he intentado explicarle a las familias. Porque las familias se desesperan pensando que el muchacho puede razonar en una lógica común, como si no tuviera la enfermedad. Te voy a poner un ejemplo. En la película del Guasón, una película de Hollywood, de Joaquín Phoenix, el tipo es una persona que tiene desórdenes mentales, trastorno de personalidad. Entonces hace un relajo ahí, mata a unas personas y todo, y lo golpean,
toma un camión y va a su casa y saca una libreta y escribe una frase. En esa frase se resume todo lo que es la enfermedad. Escribe el muchacho una frase que dice: lo peor de tener una psicopatología es que las personas te traten como si no la tuvieras. Y es lo que le pasa al adicto. Los familiares se desesperan con él, creen que con amor, que con cariño, que con consejos, que es berrinchudo, que es voluntarioso. Empezamos a asignar nuestra agencia personal y nuestra lógica a una persona que no puede tener nuestra lógica porque tiene un trastorno. Y Joel, dicen los estudiosos en estos asuntos que una persona que ha usado sustancias fuertes aproximadamente dura un año en su biología en restablecerse a nivel celular y 2 años mentalmente, Joel. Sí, así es. Menos de 2 años se considera, digamos, se considera novato en un programa, ¿no? No, o sea, sí, pues, me imagino que te refieres a los términos de un anexo que se maneja de 3 meses y que además la familia muchas de las veces lo aborta. Ajá, sí. O sea, que es un obstáculo, ¿no? Sí, es que es a donde queramos llegar esta mañana. Fíjate, Oscar, que me llama mucho la atención eso que dijiste del no entender la enfermedad y lo que citó este personaje en esta película, ¿no? Esto es entonces porque la familia no conoce y no se interesa del tema. ¿Será esto? Sí, si de por sí para el adicto, Joel, le cuesta muchísimo trabajo reconocer que es adicto. Así es. Sí, le cuesta muchísimo trabajo. Hay una resistencia, y más cuando llega a un centro y ve a los demás sí los ve mal, pero él se autopercibe bien aunque esté mal, y es parte de la enfermedad. Se llama trastorno dicotómico, es decir, todos los demás son los que están mal. Por ejemplo, llegan muchachos ahí a la consulta, a veces me los llevan los papás, y llegan y se quejan de todos, de la mamá de su hijo que anda con uno y con otro, de sus hermanas que a él lo rechazan, de que el papá a él nunca lo quiso y prefiere a las hermanas. Es decir, todos están mal menos él, ¿no? Okay. Hay una, se llama, dice el doctor Preineken, el adicto, por ser adicto, tiene una condición que se llama individualismo oposicionista. Es decir, yo desde mi mundo veo que todos los demás mundos están mal. Todos están mal. Y entonces, pasa que si para el adicto es muy difícil reconocer que es adicto, para la familia es más difícil reconocer que es adicta al adicto. Ok, allá es donde quiero llegar, ¿eh? Sí, entonces, toda la familia que tiene un enfermo de adicción tiene, si quiere cooperar en algo, tiene que conocer el programa de rehabilitación de los adictos, tiene que estar en contacto con los centros de rehabilitación, tiene que estar en contacto con el Naranon, con el Alanon, con los programas que son paralelos a la enfermedad. Tiene que conocer el programa de 12 pasos, tiene que conocer cómo piensa un adicto cuando está consumiendo, cómo psicopatológicamente, ¿no?, la neurotransmisión de un enfermo adicto no está estable. Entonces, la familia que no se inmiscuye en la rehabilitación con el hijo, lo único que hace va en 2 vertientes, Joel. Es llenarlo de regalos, regalarle absolutamente todo, darle todo el dinero, mantenerle a sus hijos, pagar las deudas de él, lo cual le hace muchísimo daño. O la otra opción es darle la calle y dejarlo en el olvido, y también le hace muchísimo daño. Entonces, las familias que no trabajan juntos con su enfermo en la rehabilitación no saben qué hacer. Y entonces dicen, haga lo que haga yo, mi hijo sigue mal. Porque tienen que conocer que hay paso a paso un programa de rehabilitación. Y tiene que ser tratado el adicto como lo que es. Es una persona, es su hijo, lo aman, es un ser humano, ¿no? Pero está enfermo. Fíjate que ahorita mencionaste algo bien importante, que qué bueno que lo tocaste el tema. Entonces, porque muchas familias, al no conocer del tema familia, al no conocer del tema público, a mí llegan y me preguntan, Joel, entonces, ya lo anexé 5 veces, sale ya lo mismo, se droga, nos golpea, nos roba, etcétera, etcétera, él anda bien mal.
Y ¿sabes qué? Dice, yo ya no pude con él y ya mejor lo aventé a la calle. Entonces muchas familias a mí me dicen, Joel, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Lo sigo ayudando o mejor lo tiro a la calle? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tu respuesta? Cada caso, cada caso es personal. Sí, ya sabía que ibas a contar. Cada caso tiene una construcción, cada enfermedad es diferente y cada familia, Joel, está enferma de diferente manera, porque las dinámicas familiares son muy distintas. Es muy distinto una familia donde la mujer es papá y mamá y se encarga de todo, a donde hay un papá cooperador o a donde hay un papá adicto o alcohólico también, Joel, claro, que empeora las situaciones. Claro. Entonces, debe ser tratado por un consejero en adicciones o por un profesional, con alguien que sepa. Porque no solamente los clínicos sabemos del programa, Joel, a mí me ha tocado conocer a trabajadores sociales que conocen perfectamente el programa. Están muy empapados de esto, de la cuestión. Entonces, lo que tiene que hacer una familia es ni arroparlo de más, ni rechazarlo totalmente, sino que tiene que inmiscuirse en cuál es su problemática, para regresarle la responsabilidad al muchacho. Al muchacho se le tiene que mandar el mensaje de que él, si bien es cierto, no es culpable de su enfermedad, porque nadie es culpable de tener cáncer, nadie es culpable de repente de tener una diabetes, nadie es culpable, ¿no? Porque no sabe el adicto cuando empieza a consumir, no sabe que no va a poder dejar de consumir. Él piensa que lo hace por diversión y lo deja cuando quiere. Entonces, él no es culpable de su enfermedad, pero sí es responsable de su recuperación. Y entonces tenemos que inmiscuirlo. Pero las mamás, Joel, y digo mamás, perdón, porque la típica, ¿no? Es el personaje que es el último que le queda a un adicto. Es lo último que le queda cuando ya lo han abandonado y lo ha perdido todo, hijos, esposa, papá, hermanos, amigos, mujeres, médicos, todo, está la mamá. La mamá, por su condición de madre, no lo puede abandonar. Y entonces la mamá se acaba más que el mismo adicto. ¿Por qué, Joel? Y es a lo que voy. Porque no sabe tratar la enfermedad. No se trata de no ayudar al adicto. Se trata de ayudar al adicto en base a tus capacidades. Pero la mamá se trastorna pensando, inventando, ideando qué es lo que puede hacer para que su hijo deje de consumir. Sí, y en eso se van muchos años, ¿no? Toda la vida. Porque la respuesta es que no puede hacer nada. Se le va la salud, la vida misma, el tiempo. El dinero, las casas, pierden todo por estar acompañando en esta enfermedad al adicto, pero acompañándolo sin saber de la enfermedad. Por ejemplo, hubo un caso de un muchacho de una familia muy pudiente aquí en Mexicali, que ya ha tenido varias internaciones de 4 y 5 meses y todo, y entonces se metió en un problemón con el patrimonio familiar, hizo un escándalo ahí de golpes y todo, hubo patrullas, chocó carros y todo eso, una adicción muy fuerte. Y entonces me comentaron los papás que lo van a meter 3 meses a rehabilitación. Y yo le decía, ¿por qué no buscan la manera de dejarlo ahí de 9 meses a 1 año al muchacho, ¿no? Y entonces ellos dicen, no, es que la verdad hemos visto el anexo y todos los que están ahí en el anexo es pura gente mala y mi hijo es bueno, ¿no? Y entonces comienza ese mismo ciclo de sobreproteger al muchacho, porque me decía la mamá, no quiero que allá adentro mi hijo conozca gente de malas costumbres. Y yo le decía, no, tu hijo ya los conoce a todos, ya conoce a toda la gente. Porque sí, pues ¿dónde va y compra droga? ¿Dónde va y comete crímenes, delitos? ¿Con quién se junta? ¿Con quién consume? Todo, ¿no? Entonces, simplemente pues porque trae camisa de marca que le compran la mamá y zapatos floor chain, ¿no? Y dicen, no, mi hijo no es igual, mi niño no. Lamentada la frase de la mamá. Oye, Oscar, ¿por qué? Ahorita que topas el tema del tiempo, ¿no? ¿Por qué la familia está tan desesperada pensando en el tiempo del anexo? Por ejemplo, el tiempo de ahorita vamos a hablar del anexo, sí, y ahorita vamos a hablar de
de ya en general, ¿por qué cree que al meterlo, lo meto 3 meses y ¡ping! Se acaba el timer del microondas y ya sale mi hijo recuperado? Porque, y repito lo mismo que dije hace ratito, si para el adicto, Joel, es muy difícil reconocer que tiene una adicción, una farmacodependencia, para la familia y para la mamá es muy difícil reconocer ante ella, ante su conciencia y ante la sociedad que tiene un hijo adicto, porque piensa que es un defecto muy feo, ¿no? Sí. Tener un hijo adicto piensa que es algo muy feo y entonces trata de erradicarlo mentalmente. A mí me ha tocado trabajar... Oye, a veces echan hasta la culpa, ¿no? Sí, a mí me ha tocado trabajar con muchachos. Antes, cuando iba a visitar algunos centros de amigos míos, ya no lo hago, ¿no? Pero antes me tocaba trabajar con algunos amigos míos que tenían centro de rehabilitación y me tocaba trabajar con algún caso que era muy resistente. Y cuando ya estaba doblando las resistencias del muchacho, la muchacha que me decía, ¿sabe qué, psicólogo? Me estoy dando cuenta que yo he vivido mal, me estoy dando cuenta que yo por mis adicciones he robado, quiero decirle algo que nunca le he dicho, le he robado a mi papá, le he robado a mi mamá, he cometido tal o cual situación, ¿no? Y esto nadie lo sabe y estoy pensando que sí necesito un tratamiento. Cuando estamos en eso, llega la mamá y le dice al muchacho, no le haga caso al viejito canoso ese, mijo, tú di que no eres adicto, tú no seas un perdedor, ¿no? Okay. Eso lo hace la mamá por amor, pero por con amor. Una gran ignorancia, Joel. Y entonces le hace muchísimo daño al muchacho que apenas está doblando las resistencias. Por eso la mamá quiere que sea el menor tiempo posible para que mágicamente salga el muchacho y que todo haya quedado en el pasado y que ya el muchacho no tenga ninguna enfermedad, ninguna condición. Pero la adicción, Joel, es la punta del iceberg. La adicción es un síntoma de males muy profundos. Y hay algo, una necesidad profunda, siempre lo he pensado. Lo repito, todas las personas que tienen adicción en este mundo, y son todos, tienen una deficiencia en su neurotransmisión. Okay. No segregan los neurotransmisores que son necesarios para la estabilidad emocional. No segregan suficiente serotonina. Es decir, la serotonina es un neurotransmisor que es un estabilizador, un depresor de lo que pasa allá afuera. Entonces, cuando tienes bastante serotonina, tú estás estable. Y otra cosa, no segregan suficiente dopamina, que es el neurotransmisor activador, el que te dan ganas de actuar, de producir, de promover, de ejercitarte, de llevar a cabo un proceso, de estudiar. Porque el adicto cuando empieza a consumir, Joel, se para el mundo. Se le para el mundo y está viendo pasar el mundo y puede pasar las cosas más interesantes del mundo y no le interesa absolutamente nada. Él está esclavizado a consumir nada más y a buscar la manera de conseguir para seguir consumiendo. Todo su mundo se paraliza. ¿Por qué? Porque en presencia de la sustancia hay una explosión dopaminérgica. Se siente muy bien y repetido ese ciclo se hace adicto a la neurotransmisión interna. No tanto el toxoide. Es como aquellos que beben alcohol en exceso. Y yo les digo, ¿y qué tipo de bebida tomas? No, dice, yo lo que sea. De margallate, tequila y si agarro brandy o del Oxxo, lo que sea. Porque dice, yo no tomo por el sabor. Yo lo que ando buscando es el efecto. El efecto interno neurotransmisional que te mete en un efecto sedativo porque sube la dopamina y eso hace que te sientas muy bien. Fíjate, Oscar, aprovechando que agarré aquí el celular, vamos a leer uno de los comentarios. Dice Griselda CM, ¿cuál es la manera correcta de tratar al adicto? Si lo tratamos con amor, le hablamos con amor, él odia a mamá, papá y hermanos. Si me hago fuerte y lo ignoro y lo dejo ser así, me odia más, ya no sé qué hacer. Fíjense que, y recordé un refrán, un escrito que hay en el gobierno chino. El gobierno chino es el que aplica la ley de una forma más cruda y más dura en este mundo. Y ellos tienen un refrán, un axioma que dice, la igualdad se hizo para los iguales, no para los desiguales. Por eso la justicia
se da entre los justos, no entre los injustos. Claro. Y entonces, tratar de razonar de la manera como nos pregunta la muchacha Griselda, tratar de razonar de esa manera como lo está haciendo, está razonando desde su agencia personal, Okay. y se la está transmitiendo a un enfermo adicto. Porque el adicto, como es desigual, no hay igualdad. Sí, no, prácticamente ni le está entendiendo ese lenguaje, No, para nada, O sea, porque el adicto está centrado en sí y para sí, Claro. vive en sí para sí, porque tiene una condición que se llama individualismo oposicionista, en donde todo lo que no tenga que ver con mi placer no me interesa y no existe. Que es como yo le decía antes a la gente, primero yo, luego yo, y después yo, y luego yo. Y una vez mi mamá me preguntó, oye, güey, ¿y por qué no dejas de drogarte? Pues es que primero yo, y luego yo, y luego yo, y luego yo. Oye, pero es que ocupamos en casa tu ayuda de dinero para que aportes, mira, trabaja. No, mamá, es que primero yo, y luego yo, y luego yo, y después yo, ¿no? Sí, a un adicto se le trata dependiendo las condiciones que tiene. Por ejemplo, como dice Griselda, ¿cuál es la forma? Primero, ellos tienen que saber la naturaleza de la enfermedad y no intentar razonar con un adicto como si no tuviera la enfermedad. Es decir, se tiene que hacer un planteamiento de una forma muy sobria. Por ejemplo, se le tienen que negar muchísimas cosas, muchísimos accesos. No se le puede tener confianza para el dinero ni para responsabilidades grandes hasta que él vaya respondiendo en un programa. Pero si no responde en un programa y si sigue con lo mismo y con lo mismo, se le puede dar amor, pero no confundir el amor a resolverle la vida. Se le puede tener amor porque la mamá, la esposa de un adicto, la hija, el hijo de un adicto, se mete en una dualidad que es muy difícil de comprender, Joel, porque a mí me dicen que, por ejemplo, una niña el otro día me dijo que quería mucho a su papá, pero lo odiaba, ¿no? Entonces tuve que explicarle que ella ama a su papá, ama al ser humano, pero aborrece al enfermo, aborrece a la enfermedad, y entonces desgraciadamente su papá es esas dos personas, es amoroso, pero es un adicto. Creo, Oscar, que ahorita con este comentario veo que Griselda batalla mucho para separar estas dos cuestiones, ¿no? Sí. Y que es lo que veo yo en la mayoría de las familias. Es por eso que me preguntan, es por eso que me comentan, es que él no era así, Joel. Es que mira, él es trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo, sí, pero él ya consumiendo, Ajá, ya se trastorna todo, haz de cuenta que es otra persona, le digo. Sí. Pero no, pero es que mira, entonces yo pienso que batalla mucho la familia. Y fíjate qué bueno que tocas ese punto, Joel, porque cuando dicen las mamás, él no era así, él era amoroso, era responsable, era trabajador, sigue siendo así. Lo que pasa es que en presencia de la sustancia, es la enfermedad la que habita en él, pero cuando él se rehabilite va a volver a ser como era antes. Sí, ese vamos es el a decirlo punto. así, que está Joel normal, sin sustancia, amoroso, trabajador, me estoy echando porro, ¿no? Sí. Si no, ¿quién más? No, si no yo, ¿quién no? Trabajador, etcétera, etcétera, pero ya Joel enfermo, ya soy frío, ya soy bien calculador, ya nada más busco una sustancia, busco cómo manipular las cosas. Y todo, y generar todo en bien mío. Y si se puede robar, pues a robar. El cabo no es delito ni pecado, ¿no? Y todo ese tipo fíjate, ahorita que toca ese tema, el otro día una persona me estaba diciendo, es que yo no entiendo en qué momento si era bien trabajador y pues ahorita ya está saltando, dice. Le digo, sí, mire, ya está saltando afuera, ya está yendo a robar afuera, porque ya miró que ya no te puede robar así. Ajá, exactamente. Entonces ya tiene que ir a robar allá afuera. Le digo, sí, esta persona es una trabajadora, pero le digo, madre de familia, entienda que ya se modificó todo su sistema nervioso, su cerebro. De cuenta que le cambiamos el cerebro y le pusimos el de otra persona, ya no es él. Sí, y fíjate, Joel, las madres de familia, las esposas, los hermanos, los familiares, quien más quiere, los padres, quien más quieren al adicto, insisto, que cada caso se maneja por separado, pero tienen que estar en contacto con la consejería si el muchacho está en un anexo o si está yendo a un grupo, tienen que entrar en contacto con esa enfermedad, porque
la recuperación es por pasos, Joel. Okay. Es un proceso y no se pueden ver los pasos todos al mismo tiempo. Okay. Primero tiene que haber un autoconocimiento de él mismo. Yo nunca he visto, Joel, a un adicto rehabilitarse porque su mamá está preocupada o porque su esposa lo regañó. Sí, es decir, por preocuparme por mi hijo adicto, por darle todo a mi hijo adicto, eso no ayuda al proceso. No, para nada, okay. Nada. Los únicos personas de adictos que yo me he percatado que están durante muchos años en un proceso de recuperación y los he visto rehabilitarse son aquellos que quieren ellos. Que tienen ese deseo. No porque los demás quieran, pues. Entonces muchas madres se desesperan, se hincan, lloran, le llevan flores a la Virgen, hacen mandas, dan consejos, lloran, se enferman, toman pastillas, es decir, un montón de cosas. Tratan de razonar con el enfermo adicto y no se dan cuenta porque no saben que un adicto se recupera cuando recibe el llamado de querer recuperarse en base a su agencia personal. La conciencia. ¿No? Fíjate que hubo un caso, Joel, una vez fue un muchacho que tenía un problema muy fuerte de adicción a la metanfetamina y entonces me decía que no tenía para pagar y le dije, no importa, tú cada 2 semanas ven aquí, si quieres yo más o menos te voy a decir a dónde puedes ir y todo ese tipo de cosas. Y entonces fue 2 veces nomás ahí conmigo. Porque la segunda vez que fui me dijo que vivía muy lejos y no traían dinero ni para el camión y estaba haciendo mucho calor. Entonces yo le di dinero y le dije, es bien peligroso, tú con dinero eres peligroso, le dije, pero tú sabes si quieres comer y transporte, te alcanza para que comas algo y para el transporte. Y me dijo, pero también me alcanza para una dosis. Bueno, pues es tu decisión, le dije yo, ¿no? Y tomó la decisión correcta, ¿no? Compró la dosis y se fue caminando. Y dice que cuando ya no pudo más, después de 2 horas de caminar, se le reventó una suela de un zapato, se sentó en una banqueta y oyó unos cánticos. Entonces, ahí donde quedó él, quedó en una casa de oración de un grupo de religiosos. Okay. Entonces, dice que ahí sintió el llamado. Después fue a verme y me dijo, ¿sabe qué? Le agradezco, pero ya no lo ocupo. Ya yo siento que tengo un llamado a la recuperación y todo. Y casos como esos, Joel, hay uno aquí, otro allá y sí, son inexplicables. Te voy a decir la verdad, a mí me pasó así. Intentaron ahora sí que con medicina, psiquiatría, inventaba mis propios problemas y finalmente pues un poder superior, ¿no? ¿Sí? Fíjate, creo que todo esto que hemos estado viendo, Oscar, es a raíz de que la familia, al no entender y al no hablar el lenguaje, lo que te estoy escuchando, al no entender el lenguaje del adicto, a que el adicto es desigual a mí, yo normal, el adicto está desigual. Totalmente. Entonces, no nos hablamos en el mismo lenguaje, el adicto no razona porque solo razona todo lo que tenga que ver con una sustancia. Y yo, persona normal, puedo ver que en las noticias se están quemando camiones y tal vez me puedo preocupar más por mi seguridad que ir a conseguir una sustancia, obviamente. Entonces, ¿será que la familia, en realidad, uno de los grandes factores que le puede ayudar es entender la enfermedad? Número 1 sería eso. Sí, entender la enfermedad, entender que tiene un ser humano al que ama, que tiene una enfermedad y que es incurable. Otro golpe más, ¿no? Es una enfermedad incurable, pero es tratable. Entonces, por ejemplo, yo he hecho pactos con familias y adictos en el sentido de tratar a la persona con amor, pero no olvidarse de que sea adicto. Por ejemplo, al adicto en recuperación se le tiene que tener bien establecido en su casa que él no va a tener acceso al dinero, por ejemplo, que él no va a tener acceso, por ejemplo, a los vehículos de casa, por ejemplo, que él tiene que estar comprometido a ir un día sí, el otro también, a su grupo de narcóticos anónimos, por ejemplo. Entonces, en esa
digamos gallo, gallina, Joel, es decir, ¿qué me regalas tú y qué te regalo yo? Okay. Se llega a un acuerdo para que el adicto esté conforme con las limitaciones que puede tener. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay una forma de pensar amorosa pero errónea de los familiares de decir, no, es que yo no lo voy a tratar como enfermo. Él se tiene que hacer responsable y tiene acceso al dinero y a los carros y a las llaves y al negocio y a todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le damos herramientas. Le damos lo que anda buscando para recaer. Entonces, en lugar de ayudarlos, los destruimos. ¿Por qué? Porque la familia no quiere, Joel, y eso no quiere tener un hijo adicto. Aunque lo tenga, y esa es la dualidad, pues, ¿no? Okay. Aunque lo tenga, no quiere tenerlo, pues. Quiere que sea otro el muchacho. Fíjate bien, si quieres contestamos esta pregunta y yo te quiero preguntar una cosa. Dice María Luz Morales, ¿cuánto tiempo tiene que estar en el centro cuando ya tienen varias caídas? Cuando ya tienen varias recaídas y no hay una receta de cocina ni hay una fórmula mágica. Sí. Porque el llamado llega, no sé, llega en cualquier momento. Yo una vez, una vez vi a un adicto que se había robado la cooperación que andaban boteando para un centro cristiano, ¿no? De origen cristiano. Sí. Y entonces lo vi que estaba queriendo abrir una caja ahí todo en un Oxxo. Entonces llegué yo y me le acerqué, lo saludé y le dije, no te rindas 15 minutos antes del milagro, ¿no? Y se quedó muy serio el muchacho, se quedó muy serio y dijo, no, este es un llamado, ¿no? Y me dijo, gracias padrino, se lo agradezco, ¿no? Y lo mandé a que leyera la reflexión del día y todo, vete a tu grupo, ¿no? Y se fue al grupo, después me lo encontré, ¿no? Y me agradeció. O sea, no hay tiempo para esto, pero usualmente, Joel, si las internaciones han sido de corta duración, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, es muy necesario un internamiento de entre 9 meses a 1 año. Yo recomiendo 1 año, Sí. Lo mismo que tú. Porque los estudios, Joel, de neurotransmisión, los estudios de imágenes de positrones, neuroquímicos y todo eso, demuestran que el ser humano, aún sin consumir, está en estado de adicción todavía, porque celularmente estás todavía en esa dependencia. Fíjate que las personas que sufren de alcoholemia, los que sufren de una ingesta sobrenatural de alcohol, cuando dejan de beber, Joel, todo lo que comen lo hacen tepache. Se comen una piña y lo hacen tepache, se comen unas tostadas y lo hacen ¿cómo se llama? Tejuino, ¿no? O sea, porque su sistema está acostumbrado pues a procesar el etanol. Entonces, por eso en las clínicas que están como Oceánica, como Misión San Carlos, como el doctor Jauregui, que está en Rosarito, acá una clínica que se llama San Ignacio Loyola, tienen psicólogos deportivos, psicólogos en activación, digamos, activación conductual, que ponen a correr o a nadar a los adictos para que toman mucha agua y orinen mucho, para que se desintoxiquen. Y entonces, mentalmente, la desintoxicación dura entre 1 y 2 años. Entonces 3 meses... No, en realidad no. No, como dices tú, en 3 meses pues, lo van a vitaminar, le van a dar comida, se va a sentir mejor. Por ahí de entre 10 y 15 días va a empezar a dormir, ya ha corrido unas 4 o 5 horas, se le va a acomodar el ciclo circadiano, ya su sistema, digamos, digestivo va a comenzar a funcionar, ya no va a tener diarreas, ese tipo de cosas, sí, pero mentalmente, sí, ¿no? El problema mentalmente, está acá, ¿no? Sí, pues vuelve la vieja forma de pensar, entonces sale el muchacho y a la primera oportunidad, pues empieza a consumir. Fíjate, Oscar, que quiero, bueno, pues ahí está, ¿no? Mariluz Morales, de perdida de 9 meses a 1 año, ¿no? Si ya tiene muchas recaídas, lo podemos dejar de 9 meses a 1 año. En esta situación de la familia, Oscar, he mirado que tiene que ver mucho con querer controlar. Sí. ¿Dónde nace o cuál es la raíz del control, del querer controlar eso? Sí. Es una raíz donde converge todo el intento de control que se llama neurosis.
neurosis. La neurosis, Joel, en psicología no es como coloquialmente se puede comprender que una persona neurótica es aquella que anda con un cuchillo ensangrentado, tumbando puertas y quebrando y gritando y dando patadas. No. Ahí se le llegó el bill de la luz bien alto. Sí, no. La neurosis, fíjate bien, qué sencillo, qué sencillez de término. La neurosis es un malestar emocional crónico. Es un malestar emocional crónico promovido por una inconformidad. Entonces, cuando yo me siento mal porque estoy inconforme de tu conducta, estoy neurótico. Y entonces, como Joel no hace lo que yo quiero que haga, lo que se supone que tiene que hacer, y entonces mi neurosis promueve el intento de control. Okay. Y ese intento de control es un síntoma de la neurosis. Estar en una inconformidad porque mi hija no se casó con un muchacho que a mí me gusta, okay. Entro en un estado de neurosis. Si mi hijo toma de más y no se atiende, entro en un estado de neurosis. Si por ahí mi marido se gasta mucho el dinero y no me lo da a mí, entro en un estado de neurosis. Entonces, en un estado de neurosis la persona se vuelve controladora. Por eso la esposa del adicto, la esposa del alcohólico, quiere ser la única que controle todo en casa. El dinero, el quehacer, el mandado, al adicto lo baña, le arregla la llanta ponchada del carro, porque quiere controlar todo, absolutamente todo, promovido por una neurosis. Porque la neurosis es un malestar emocional crónico promovido por una inconformidad. Por eso es necesario, repito, que la familia del adicto, Joel, esté en contacto con el programa de rehabilitación, para que conozca. Oscar, ¿cómo definirías en tus propias palabras la codependencia? Sí, nosotros, todos los seres humanos, todos los seres humanos actuamos promovidos por una motivación. Y esa motivación generalmente es una emoción. Hay una emoción y quiero conductualizar la emoción, ¿no? Sin pensar, sin procesarla. Entonces, hay dos personas que se parecen pero son diferentes. Las personas con emociones son aquellas personas que tienen emoción, pero no la conductualizan. Es decir, estoy muy molesto por una situación, pero no me conduzco iracundo, con ira, con coraje. Estoy triste por una situación, pero no me conduzco con tristeza. Soy una persona con emociones, pero que gestiona mis emociones. Y hay otras personas que son personas de emociones, que en cuanto viene una emoción, soy presa de la emoción, sin pensar, ¿no? Estamos ahí hablando de que soy una persona dependiente de mis emociones. Pero cuando no nomás dependo de mis emociones, sino que dependo también de las emociones del otro, se forma la codependencia. Porque entonces yo no puedo vivir porque estoy en hipervigilancia de qué emoción puede tener el otro que le produzca una conducta que a mí no me guste, y entonces entro en una etapa franca de codependencia, y es infernal vivir en esa codependencia. Ok, Oscar, entonces cuando la familia entra en este estado emocional y se convierte en una codependencia, vamos a decir que pierde también la razón. Totalmente, porque no está pensando lo que hace, porque se está conduciendo en base a las formas de actuar debido a la enfermedad de su hijo adicto. Y entonces se convierte, Joel, la familia en un títere del adicto. Parece que el adicto va marcando la pauta familiar. Ok, para allá viva. Entonces, la familia va el domingo al centro de rehabilitación, ya sabes, la visita, las bancas, unos taquitos, algo ahí. Y de repente el adicto ya sabe que si le hace así, o si le pone la cara así de gatito, él ya sabe que va a activar una emoción en la mamá codependiente y ella entra en un estado de neurosis. Él ya lo dijo el profesional, entra en un estado de neurosis y se pierde la razón. Más o menos es así como pasa. Lo has descrito perfecto, Joel. Incluso si el muchacho llega a la mamá y se queja de que el baño no está limpio, va la mamá y se queja con el director, los encargados, lo lava y regaña a todos y se pelea con todos. Si va la mamá al centro y el muchacho dice que le da chorro con la comida que hacen, que está muy mala, no, es capaz de todos los días llevarle un pollo asado, ¿no? Al muchacho, al niño. Entonces, es esa forma de ayuda que se convierte en una actitud nociva. No lo ayudas. Al adicto tienes que dejarlo ahí. Tienes que dejarlo que lave, que planche,
que coma lo que tenga, que duerma donde pueda, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en un hotel de 5 estrellas, pero la mamá quiere que sí esté en un hotel de 5 estrellas. Porque no lo ve como, no lo ve como enfermo, No. lo ve como su hijo que está con una pandilla de enfermos. Que está con una pandilla de enfermos, rateros. Rateros. Me dijo el otro día una señora, me dijo, fíjese que pues mi hijo anda consumiendo, lo metí a un centro de rehabilitación, pero ahí hay puro mentiroso, me dijo. Hay puro chamaco mentiroso, dice, yo los oigo, dice, puro chamaco mentiroso, y digo, me lo van a hacer mentiroso a mi hijo. Se va a malcriar. Se va a malcriar, ¿no? Son las típicas declaraciones de las personas que no conocen la enfermedad, desgraciadamente, Joel. A ti te tocarán cada historia, ¿no? En los centros a mí me han hablado a las 3 de la mañana que la mamá sueña, que el muchacho se fugó y se robó un carro del centro. Ajá. Y fue a alta velocidad y así me dijo la señora, y soñé que se robó el carro del centro y se estrelló en una taquería y mató a una mujer, al taquero y a un niño. Fíjate nada más. O sea, todo se imaginó el nivel de neurosis, esta mujer enferma, no voy a decir el nombre porque a lo mejor no está viendo, esta mujer enferma que batalla, que no razona. Es por eso entonces, Oscar, que la familia cree que tiene la respuesta, al no saber del tema, al no detectarse como enferma. Sí, porque la familia cree que su deber y su obligación es encontrar el mecanismo, el mecanismo ideal para que el adicto deje de ser adicto. Okay. Y esa idea la persigue hasta las puertas de la locura o de la muerte, Joel. Es increíble. A mí van muchas mamás llorando y me dicen, pero yo no quiero mucha terapia, yo nomás quiero que me diga ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que mi hijo deje de consumir? Y le digo yo, la respuesta es muy sencilla, NADA, nada. Y se quedan en un estado de shock, ¿no? No puedes hacer nada para que tu hijo deje de consumir, pero tú puedes tratarte tú. Por ejemplo, atendí a una mujer que me dijo que su marido era alcohólico, que todos los días saliendo del trabajo, tenía un taller el señor, y todos los días en su casa se metía borracho ya del porche, ¿no? Y su hijo fumaba cannabis también todos los días, ¿no? Y entonces que ella ya estaba a punto de quererse suicidar, que ya no soportaba la vida. Entonces comenzamos con una terapia muy sencilla de 12 pasos. El primer paso donde tú eres impotente ante la actitud y las adicciones de otras personas, porque si no tu vida se vuelve ingobernable, ¿no? Y segundo paso, vamos a activar el sano juicio, y el sano juicio es cuidarte tú de esta manera. Y empezamos a trabajar un poco, y como a las 3 meses más o menos, fue y me dijo, fíjese, psicólogo, que me he sentido muy bien, pero tengo una duda. ¿Qué pasó? Le digo, pues yo me siento muy bien, pero pues mi marido sigue de borracho y mi hijo sigue fumando marihuana, entonces, ¿para qué vengo? Pues? Y yo le decía, no, mi reina, el programa es para ti, para que tú, a pesar de todo, tú puedas vivir. Eso te iba a preguntar, entonces, ¿por qué la familia no se ayuda? Pues no se ayuda porque cree que si en realidad quiere como una garantía. Yo lo analizo así, yo digo, es que esta señora fue a la iglesia o fue a la non. El otro día me marcó una señora y me dijo, oye, Joel, pues ya fui a donde me mandaste, a la non. Fui 2 veces, pero la verdad, pues, me di cuenta que es para puras mujeres que batallan con otras cosas que yo no batallo. Porque estaban hablando que Dios, estaban hablando que no sé qué. Entonces dije, no, señora, es que miren, ni siquiera se dio la oportunidad de comprender de qué se trataba. Y ¿sabe qué creo? Le digo, que usted estaba esperando una garantía, algo yo pienso que ella pensaba que le iban a firmar algo ahí en el grupo, que ella yendo ahí, ya se le iba a dejar de drogar el muchacho. Sí, efectivamente. Y si escuchó a las personas que están ahí hablando de situaciones, de problemáticas de ellas, es porque ellas ya han dejado ese apego malsano por un lado y se han dedicado a vivir su vida ellas. Y es el objetivo de los programas para familiares de adicto, que a pesar de que el adicto quiera seguir en la adicción, ellos tienen derecho
a vivir la única vida que pueden vivir, que es la de ellos. Así es como funcionan estos programas de 12 pasos, Oscar. Así funcionan. El programa de 12 pasos significa desapego sin desamor. Es decir, te sigo amando, te sigo queriendo, sigue siendo importante en mi vida, pero no está en mis manos la decisión de que tú dejes de consumir. Eso es un desapego, pero manteniendo el amor. Ok. ¿Has estado tú en esas reuniones? ¿Cómo funcionan esas reuniones? Hablando de este tema de la ayuda para la familia, porque Al-Anon y Nar-Anon es un grupo para familiares. gratuito, para familiares. Sí, claro que sí. Funciona exactamente igual que los programas en los que se maneja la sustancia. Pero en los programas que se maneja una sustancia, va enfocado en la sustancia y en cómo vivir sin la sustancia. ¿Por qué? Porque la persona que deja de consumir, Joel, no deja de tener hábitos insanos, tiene que trabajar también en los hábitos que tiene, porque dejar de consumir no es el principio del fin, es el fin del principio. Y después viene la recuperación emocionalmente, yo como persona, cómo me construyo, cómo me covisiono, cómo me inserto en la sociedad académicamente, moralmente, espiritualmente, religiosamente, cómo seré como padre, como novio, como hijo, como trabajador, ¿no? Entonces, los programas de Nar-Anon, de Al-Anon funcionan para dejar a un lado ese pretexto de ser una persona que vive con neurosis constantemente, porque tengo un familiar enfermo. Ahí cada quien se va a hacer responsable de sus miserias humanas, como les digo yo. Porque es muy fácil, Joel, estar todo el tiempo en Al-Anon o en Nar-Anon, llorando y gritando y diciendo que soy un neurótico, que soy una neurótica, porque tengo un hijo adicto y él me hace todo. Entonces, cuando yo me desligo y le doy la libertad al familiar adicto que yo tengo, entonces yo ya no tengo pretexto y tengo que trabajar mi neurosis, mis gritos, mi ira, mi envidia, yo de mi parte, ya desapegado de mi familiar adicto. Por eso es tan bonito este programa. Pero primero la familia también se tiene que ver como enferma. Sí, como adicta al adicto. Y eso es muy difícil, Joel, de que una familia... Pero fíjate, lo bello de esto, Joel, es cuando ya se dan cuenta, cuando ya doblan los mecanismos, y que la familia dice, estoy enferma porque mi vida entera se la he entregado a la enfermedad de mi hijo. Y entonces quiero ahora yo vivir yo, ¿no? Entonces, me acaba de pasar con una consultante, con una paciente mía, que después de 15 años de una adicción terrible de uno de sus hijos, después de 15 años en la actividad, el muchacho decidió internarse él solo en un centro de rehabilitación, duró 9 meses internado y ahorita tiene 1 año limpio y va a sus juntas el muchacho. Y entonces ella ahora empezó a tener problemas con otro de sus hijos, que no es adicto, pero ya inventó ella un problema. Es decir, los familiares de los adictos no se dan cuenta que son adictos a intentar salir del caos. Y cuando no tienen caos, pues tienen que inventarlo para utilizar su Fíjate adicción. Que el martes, Oscar, estaba platicando con una madre de familia que logró salir de este estado, de estar preocupada, de estar viviendo día y noche, ¿no? Que si pasaba una patrulla se preocupaba, que si pasaba la ambulancia pensaba que su hijo iba adentro. Y no pasaba, en realidad era su neurosis, ya lo dijiste tú ahorita, en realidad era su enfermedad, en realidad era su codependencia, perdón. Pero ella ahora del otro lado, vamos a decirlo así, ya trabajando con sus cosas, ya trabajando con sus asuntos personales, nos estaba platicando que ella hasta un cierto punto pensó o llegó a analizar su situación después, ya con programa, ya con Dios, ya con terapia, etcétera, ya con meditación, que ella se convirtió, o ella se miraba como que adicta al caos, adicta a que si no sentía yo los problemas, pues como que me daba malilla, me dice, como que tenía malilla de tener a alguien ahora adicto en casa, dice, pero no, y luego me platicó,
mi hija, fíjate que trae una situación con mi nieto, pero le dije, no, tú no te metas con eso porque tú vives tu vida y tú mejor vete con tus amigas. Y allá que mi hija se responsabilice de sus actos. ¿Qué es lo que tú haces en estos casos, Oscar, ya en lo particular? ¿Cómo es que tú trabajas con esta familia que a pesar de que le presentas las herramientas, el programa, a pesar de que le dices, le das todo este conocimiento, y de todos modos en la mañana sí te dice, sí, psicólogo, gracias doctor, hermano, muchas gracias, y en la tarde otra vez, ¿no? Hay una recaída, vamos a decirle así que hay una recaída en su enfermedad. ¿Qué es lo que haces tú en estos casos? Yo en estos casos las regreso al fundamento del programa de 12 pasos, por eso dice 24 horas. El programa no funciona por décadas o por años y por todo ese tipo de cosas. Hay muchas personas que inmediatamente te dicen, no, yo ya tengo 14 años con 3 meses, con 5 días y todo, ¿no? Yo les digo, el programa inicia cada vez que amaneces. En la mañana. En la mañana inicia el programa. Y si un día no te ha ido tan bien, pues seguramente no, y si es misericordioso el Poder Superior, te regalará otras 24 horas, ¿no? A ver si te salen bien las próximas. Entonces, el programa inicia todos los días, güey. Sí. Cada día es una oportunidad. Entonces, las personas que creen que han avanzado y de repente ya recaen y se echó a perder todo, no. El día tiene sus propios afanes, ¿no? Dice la palabra. Sí. Cada día tiene sus propios afanes. Si este no salió bien, pues a ver si mañana sí podemos hacer que salga bien. Entonces, ¿le recomendarías tú a la familia que, vamos a decirlo así, que constantemente se recuerde? Totalmente. Constantemente. Yo sé el consejo que he estado dando últimamente. Es que, ¿sabe qué, madre? Recuerde que usted puede decidir invertir también en usted. Sí. Digo, ha invertido en muchos centros de rehabilitación y el muchacho no quiere. Pues, ¿qué le parece si ahora decide invertir en usted? Sí, totalmente. Y se me quedan viendo, ¿cómo? Usted tiene una vida también, sí, le digo. Sí. Usted, Dios le ha dado una vida a usted también. ¿No se acuerda de ella o qué? Y se queda pensando, ¿no? Como que no les cabe en la cabeza, Oscar. Sí, porque están totalmente codependientes de la enfermedad de su ser amado. Y se olvidan de vivir. Y pueden pasar décadas y se olvidan de vivir. Y luego les pregunta uno por alguna situación personal de ellos. Y se te quedan viendo y dicen, no sé, yo como quiera, no, el asunto es mi hija, mi hijo y todo ese tipo de cosas. Yo como sea, ¿no? Entonces, de esa forma hay una persona que consume y todos enfermos. Okay. Oscar, ¿nos pudieras dejar tu número de contacto ahorita aquí, producción, para que lo apunte en la pantalla? Sí, claro que sí. Es Oscar Contreras, psicólogo clínico, especialista en tanatología clínica y clínica de las adicciones y terapia familiar. 6862-260657, con muchísimo gusto, si alguien requiere una asesoría. Yo tengo amigos, Joel, tengo amigos en los grupos Al-Anon, en los grupos Nar-Anon, y créeme que son grupos de autoayuda, por decirlo así, grupos empíricos, porque no hay una cuota, no hay profesionales de la psicología ahí. Son personas que tienen muchísima experiencia en el manejo de las codependencias y aparte es gratis, ¿no? Sí. Y ahí están los grupos, los grupos. Oscar, ¿pudieras dar nuevamente tu número para que lo pase en la pantalla? Sí, 6862-260657. Ok. Con mucho gusto. Sí, de cualquier forma, si usted está interesado en agendar una cita con nuestro amigo, si usted trae una situación muy similar a lo que hemos hablado, iniciaba yo al principio del programa diciéndole, porque hay veces que también les digo, Oscar, ¿sabe qué, familia? Usted ocupa ayuda y le voy a recomendar a tal persona, está Oscar, está Luz, y bueno, ¿no? Empiezo yo a darles las referencias. Tengo conocidos en el Instituto de Psiquiatría y también he echado mano de ellos. Y ¿sabes qué me dice la familia? No, Joel, pues yo ya voy con uno,
Y ahí es donde yo hago hincapié a de que no todos los psicólogos trabajan con este tema de las adicciones y pienso saber por qué, creo saber por qué, Oscar. Número uno, para esto se ocupa vocación, Sí. al servicio, atender el llamado al servicio, porque el adicto y toda esta dinámica del adicto es bien conflictiva, pues. Sobre todo porque recae, sobre todo porque también le dices a la familia. Yo le digo a la familia, yo creo que 3 veces al día. Y les mando los videos, Oscar, y les mandé el video pasado donde tú sales explicando qué es la adicción, la drogodependencia. Y ¿sabes qué me doy cuenta? Que lo ven 5 minutos y como no encuentran la respuesta de la receta mágica que dijiste ahorita, ya mejor ya no lo ven. Como no encuentran la receta de, bueno, pero dime cómo, pues qué le doy, qué le quito, qué le compro. Hace unos días llegó una persona y me dice, ¿sabes qué, güey? Va a venir el muchacho que le va a meter el chip a mi hijo, ya lo conseguí ahí en el otro lado, me dijo, y va a venir a meterle un chip para que deje de drogarse. Él es adicto a la heroína. ¿Tú crees? Caray. Le digo, bueno, señor, pues deme el número y mejor me voy a dedicar a vender chips. mejor voy a poner un consultorio y le voy a poner todas las herramientas para curar gente, le digo, porque esa es mi misión, trabajar con las adicciones. Y pues obviamente nunca llegó el muchacho, obviamente ahí que no pudo pasar, etcétera, etcétera. Después me di cuenta de otra técnica que no había escuchado, de la hipnosis. La cual, sin ofender a nadie, pues no funcionó. ¿Ok? No funcionó, fueron y hipnotizaron al centro, la familia en esta desesperación, Oscar, de que y el cuate pues le vendió ahí el paquete, ¿no? De la hipnosis por no sé cuánto. El chiste es que fue, y obviamente cuando salió el muchacho, recayó, precisamente porque la familia nunca se ayudó. No buscó ayuda, se le dio la recomendación. ¿Qué recomendación le das a la familia, Oscar, ya para terminar? Yo quiero decirles que hay casos muy aislados y hay casos en que personas se han recuperado de tal o cual situación, a veces hasta chuscas parecen, ¿no? No vamos a hablar de eso en esta ocasión, pero lo que sí sé que ha funcionado, lo que yo soy testigo en tantísimos años de lo que he visto por mi profesión, es lo que funciona son los centros de rehabilitación, que el muchacho pueda doblar las manos, pueda doblar esa resistencia y saliendo se entregue a un programa de 12 pasos que va a salvar su vida y va a regresarle la salud mental a los familiares. Y los familiares tienen que conocer la enfermedad y asistir a uno de los grupos Al-Anon y Nar-Anon. Esa combinación, Joel, es lo que yo, desde mi punto de vista y mi experiencia, eso es lo que ha funcionado en las adicciones. Sí, yo fíjate, seguido doy esa recomendación y ahí te va la última pregunta. ¿Por qué se resiste la familia? Se resiste la familia porque es muy duro. Es muy duro que una familia se visione a sí misma como enferma. Yo les digo que la adicción es una enfermedad familiar, Joel. Es una enfermedad que afecta a todos. Es como el cáncer, Joel. Un cáncer digamos, muy agresivo, que le pega a un familiar, pues toda la familia se ve afectada, las dinámicas económicas, sociales, emotivas, emocionales, psicológicas, todas. Así es la adicción. Entonces, cuando la familia no conoce esto y ve al adicto como un berrinchudo, mentiroso, vicioso nada más, y que empiezan con frases como ya agarra la onda, es que ¿por qué no miras si no te está resultando? Es que ¿cómo es posible que te sigas drogando? Y empieza con esas situaciones, lo enferma más. Y al revés. O el papá, ¿no? Que dice, es que te faltan pantalones. Sí. Y al revés, cuando ha tomado la conciencia la familia de que el muchacho está enfermo y empieza a resolverle la vida, tampoco lo ayuda. O sea, por eso todos los casos en particular tienen que ser tratados, y si no con un profesional, con un asesor, porque hay Joel, en los centros de rehabilitación hay consejeros también, hay consejeros que se dedican a eso, que han estudiado el fenómeno. Yo tengo amigas que
que han sido, digamos, han estado en ese problema, se han dedicado al estudio de su problema, luego se han dedicado al estudio de la adicción y son consejeros y les resulta, ¿no? Les resulta a los muchachos que están en los anexos. Entonces, no hay otra cosa peor, Joel, que la ignorancia. El desconocer una enfermedad, el desconocer una condición, aporta para que no la podamos resolver. Okay. Entonces, en cuanto más sepamos de la situación y de las tema, condiciones del tema, de las condiciones, digamos, individuales, de por qué mi hijo o hija está enfermo y cuál es su condición, cuál es la condición que lo lleva a esa enfermedad, cuando nos acerquemos nosotros a conocer la enfermedad, vamos a poder tomar las decisiones más cercanas a lo correcto para cooperar, no curar, pero para cooperar en un proceso de rehabilitación. Sí, sí, porque sí veo que la familia pues quiere la receta mágica, quiere el ABC para que mi hijo se deje de drogar, aparte lo quiere rápido, aparte si va a un grupo, si va a una iglesia, si va con Dios, si va con el experto en la materia, quiere una garantía, ¿no? Fírmame de que después de estas, no importa, te voy a pagar no sé cuánto me cobres, Oscar, pero yo necesito que por favor tú me garantices, porque me lo han preguntado así, Oscar, hacemos una reunión con la psicóloga familiar en Zoom, también tengo por ahí, estoy manejando un grupo, próximamente voy a abrir un grupo presencial tipo Al-Anon, y ojalá que nos pudieras participar, ahí va a ser bien importante la participación, Oscar, de una persona que tiene este conocimiento, que trabaja en el campo, que va y viene, que aporta a esta situación, y veo pues la necesidad así, la neurosis, ahora ya lo aprendí yo también, la neurosis de esta mamá que me ha preguntado, Joel, exactamente, dime por favor, ¿qué debo de hacer? No, pues me desarma a mí. Yo apenas me dejé de drogar hace 9 años, Oscar, y ni licenciado ni nada, y me quedo así, mire. Pues la misma sugerencia, mire, hermana, pues es que usted también necesita ayuda. Y también usted ocupa atenderse. Hay estas opciones, esta y esta y esta, pero igual, no van. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Si usted necesita los datos del licenciado, de nuestro amigo Oscar, mándeme por ahí un mensaje. Le recordamos que cada jueves nosotros en el programa de análisis político tenemos este segmento de Luchemos en contra de las adicciones. Y yo espero que este programa le haya sido de edificación para que usted, psicoinformativo, que usted vaya entendiendo más. Recuerde que los jueves tocamos estos temas, es a las 11 de la mañana aquí en el canal Millennium 4.0. Si no lo vio ahorita o si lo agarró empezado el programa, lo puede volver a ver porque se queda grabado. Y también tenemos nuestro canal en YouTube. Usted nada más en YouTube le pone Millennium 4.0 y puede mirar la programación del canal. Oscar, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, mi estimado Joel. Y hay que seguir luchando, Joel, en contra de las adicciones, porque si de por sí el fenómeno es muy complicado, si no le metemos las manos, pues peor. Sí, no, y ahora más, ¿no? Con estas drogas de diseño como el fentanilo. Ay, Dios. Donde los muchachos creen que salen y consumen cristal y consumen heroína, pero ya les están vendiendo una revoltura ahí, y lo que está pasando es que se están muriendo jóvenes. Entonces hay que trabajar en ello. Muchas gracias, público de Análisis Político. Nos vemos el jueves y gracias, hasta luego.